Segundo bloque de Zona Crítica hasta las 22 horas en vivo a través de Canal Veo y también a través del canal de YouTube de Zona Crítica. Y ahora sí, Héctor, seguimos desandando estos temas sin alejarnos demasiado de la coyuntura que tiene que ver con la pandemia y con todo lo que pasa con coronavirus, pero ya desde otra mirada. Sí, decíamos en la presentación, Auge, que como habitualmente, en general, como lectores, como consumidores de medios, recibimos un sinnúmero de información que no podemos tamizar como quisiéramos, incluso nosotros, con un rol de periodistas y de comunicadores. Imaginemos al público en general, ¿no? Que muchas veces no repara en las fuentes de información, en las usinas de información, en los entrecomillados, en la diferencia entre títulos y contenido. Entonces por ahí pasan, circulan con mucha fuerza conceptos tales como la cierta vacuna genera que si manten elementos en el cuerpo, circula información acerca de que cierta vacuna es veneno, circula información errónea, deliberadamente errónea, para generar zozobra. Esto obviamente muchas veces es levantado, como se suele decir, por los medios, entre comillas, serios, que utilizan aquella información que circula por redes sociales o por espacios más marginales o espacios menos conocidos y la dan por cierta. Bueno, esto hay que tener una enorme precaución a la hora de tener acceso a este tipo de información y siempre tratando de imaginar que un científico, la palabra de un científico será mejor que la palabra, no sé, no sé, de cualquier persona de cualquier profesión, vinculado, estamos hablando del COVID y a la pandemia, e ir afinando la puntería respecto a quiénes son las usinas, a quiénes son las fuentes, sobre todo cuando hablamos de algo tan relevante a nivel mundial y a nivel histórico. Hay un sitio que ya es muy conocido en Argentina, un sitio web llamado chequeado.com, que nos esclarece, nos desasna permanentemente sobre estos asuntos y vamos a tomar contacto con Florencia Ballarino, que es editora justamente de chequeado.com. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Te quiero preguntar, para arrancar, después se va a sumar Euge, eh, si hay una especie de ranking o si hay una especie de informaciones y de noticias que vos decís, wow, esto nunca imaginé que íbamos a tener que salir a desmentirlo o aclararlo y sin embargo tuvimos que hacerlo. ¿Cuáles son las que se te ocurren, se te pasan por la cabeza inmediatamente? Sí, desde el comienzo de la aparición del coronavirus, ya la Organización Mundial de la Salud advirtió que no solo nos enfrentábamos a una pandemia, sino también a una infodemia, que esto que vos comentabas al inicio, esta cantidad excesiva de información, muchas veces con contenido erróneo, que hace muchas veces muy difícil para todas las personas discernir qué información es importante, cuál es fidedigna, y esto es realmente muy importante porque la información en estos momentos de crisis sanitaria, de pandemia, es clave para tomar buenas decisiones basadas en la evidencia científica y decisiones que también, digamos, nos ponen en algunas circunstancias, nos pueden llegar a poner en riesgo a nosotros, a nuestra salud, a la de nuestra comunidad. Por eso es muy importante estar bien informados. Y nosotros desde Chequeado hicimos un relevamiento de cuáles son las desinformaciones que más han circulado desde el inicio de la pandemia. Tienen que ver, bueno, un poco con algunas teorías conspirativas sobre el origen del virus, también mucho sobre sobre tratamientos o falsas curas contra el coronavirus, también todo aquello que tiene que ver con algunas medidas que se anunciaban como parte del gobierno y quizás no eran tales. Y también este último tiempo, este último año, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con vacunas. Y también hay diferentes desinformaciones dentro de lo que es vacuna contra el coronavirus, desde eventos adversos que no son tales, o también, bueno,
desinformaciones sobre la composición de la vacuna, bueno, y esto realmente es muy preocupante porque crea dudas al momento de vacunarse y eso puede realmente dejar desprotegida a una persona que necesita la vacuna contra el coronavirus de esta enfermedad. Sí, Florencia, te consulto. Bueno, más allá de lo que mencionabas de la desinformación que se daba por parte de los medios mismos, de los diferentes medios que tenemos en cuanto a los temas, no sé si ustedes también han evaluado cuál es el tema dentro de la pandemia que más resquemor generó del lado de los que están del otro lado, de los lectores, de los oyentes, de los televidentes. Y me refiero al descreimiento, por ejemplo, hablo de vacunas, como mencionabas, o cantidad de infectados, o cantidad del número de muertos también. ¿Hubo algún tema que fue el que más reticencia hubo de parte del que estaba del otro lado? Vos te referís a mayor impacto. Todo lo que tiene que ver con vacunas tiene mucho impacto realmente, porque estamos en un momento muy delicado donde las personas tienen que vacunarse contra el coronavirus. Por supuesto, hay personas que tienen dudas, que son dudas, digamos, que están bien, que son aceptables, como puede tener cualquier persona, y cuando llega esta desinformación, realmente eso crea un poco más de temor, y entonces eso puede realmente afectar que la persona tome la decisión finalmente de vacunarse o no. Por eso es tan importante tratar siempre de remitirnos a fuentes oficiales, a fuentes fidedignas, a lo que sería voces autorizadas para hablar de lo que es la vacuna y no tanto por lo que leemos en una red social o que nos llega a WhatsApp, esas cadenas de WhatsApp que muchas veces son tan alarmistas y demás. Tratar de siempre que tenemos dudas, tratar de aclarar esas dudas para que esa desconfianza no nos lleve digamos, a que se socave la confianza en las vacunas que hoy tenemos contra el coronavirus. Son eficaces, son seguras, realmente está comprobado que reducen el riesgo del coronavirus severo, de las hospitalizaciones y las muertes. Ya hay muchos datos que tenemos de confianza en las vacunas, que ya no es solo los datos de los estudios científicos que hablaban, por ejemplo, de eficacia y seguridad, sino ya tenemos datos de las vacunas aplicadas en la vida real, lo que se llama efectividad, y también que los efectos adversos de las vacunas realmente en el 99% de los casos han sido leves, como cierto malestar, una febrícula, dolor en el sitio de inyección, pero que no ha pasado de eso. Y eso ya son datos de la vida real que nos lleva realmente a pedirle a la gente que se vacune y que no dé tanto, digamos, tanta aceptación o difusión a esos mitos sobre las vacunas. Ahora, en algún momento de la pandemia ocurrió que esto fue algo que lo fuimos aprendiendo entre todos, ¿no? Todos nos encontramos con esta situación y desde todos lados, incluso las mismas autoridades, iban tocando temas nuevos que nadie se esperaba tener que atravesarlos. Pero en algún momento ocurrió que era muy difícil justamente chequear porque pasaban con algunas situaciones que las mismas autoridades a veces decían y desdecían sobre un mismo tema. Entonces, tal vez en ese ir y venir de la información se generaba una confusión, tal vez sin mala intención, pero bueno, por este aprender continuo que teníamos todos. Digo, ¿en algún momento se vio eso? Sí, es que como periodistas también nos enfrentamos, yo soy periodista científica y lo más difícil de esta pandemia, el mayor desafío, fue hacer frente a la incertidumbre reinante. De que había un faltante de información, porque era un virus completamente nuevo, del que no se tenía conocimiento, desde que se desconocían muchas cosas, y que por suerte al día de hoy sabemos mucho más sobre este virus, su forma de transmisión y cómo prevenirlo, de lo que sabíamos hace un año y medio atrás. Por ejemplo, al comienzo del virus, por las experiencias previas con otros virus respiratorios, teníamos la noción de que el coronavirus se transmitía por las gotas que expulsábamos al toser o al hablar y también por contacto con superficies contaminadas. Hoy por hoy, gracias a la evidencia científica, gracias a muchos estudios que se han publicado al respecto, sabemos que es más importante el contacto que se da por aerosoles, por unas partículas muy, pero muy, muy chiquititas que pueden quedar
flotando en el aire por bastante tiempo si no ventilamos adecuadamente, si no hacemos una ventilación cruzada, esto de abrir una ventana, de abrir una puerta y que se vuelen los papeles. Bueno, eso es realmente muy importante y esto tiene más relevancia, lo que es la transmisión a través de aerosoles, que es la transmisión por contacto con superficies contaminadas, o sea, lo que se llama por termites. ¿Eso significa que no hay que lavarse las manos? No. No, una cosa no reemplaza a la otra. Hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir con el uso del barbijo, hay que seguir con la distancia de 2 metros, 1,5 metros aconsejada, pero hay que ponerle mucho más énfasis a la ventilación. Y sé que estamos en invierno, que hace frío, que es difícil, pero realmente abrir una ventana puede hacer la diferencia. Vos sabés que en 2019 fui invitado por Chequeado a hacer un curso en Paraná. En aquel momento se hablaba del fenómeno de Cambridge Analytica y cómo había tenido una injerencia importante en el proceso del Brexit en Gran Bretaña, por ejemplo, y salió también la discusión sobre las fake news en relación a la salud pública. En ese momento estaba, ni de cerca se hablaba del coronavirus, de Wuhan, ni nada por el estilo. Y se metió una discusión acerca si se debía castigar legalmente esa difusión a partir de la libertad de expresión como un derecho universal y que debe ser respetado. Claro, porque no había realmente una situación que uno podría decir que genere zozobra a todo el colectivo de la población argentina o del mundo, porque eran casos muy particulares. Hoy tenés redes sociales que deliberadamente se crean para generar noticias falsas, muchas veces desde el anonimato, desde perfiles, si me permitís la expresión, truchos, pero también tenés a médicos por la verdad, que no se ocultan, que dicen nosotros somos esta es mi matrícula, yo trabajo acá, yo trabajo allá, y la verdad que quería preguntarte si este fenómeno de los terraplanistas, los negacionistas, es mundial o es un fenómeno que afecta más a países como el nuestro. Me refiero a Médicos por la Verdad y este ejemplo tan nefasto, esta posición tan gravosa que tienen en la actualidad. No, la desinformación en salud no es un fenómeno nuevo. Hemos visto también cuando resurgen nuevos virus o hay brotes de enfermedades, como fue por ejemplo el ébola en África o el Zika en Brasil, que esas nuevas enfermedades, esos nuevos virus y sus brotes fueron acompañados también por desinformaciones, por rumores, por teorías conspirativas. Eso realmente no es nueva. También hay un fenómeno, por supuesto, que no es solo de Argentina, que es mundial, que es el negacionismo de la ciencia o, por ejemplo, también los llamados grupos antivacunas. Esos grupos realmente son los minoritarios, no representan la totalidad de la población. Por supuesto, esos grupos duros, sobre todo que se oponen a la vacunación, es muy difícil el cambio de opinión, pero yo siempre digo que hay que tratar de hablar con aquellos que tienen, por ejemplo, dudas de las vacunas, que son ese grupo realmente mayoritario y al que hay que llegar con el mensaje, ¿no? Muchas veces un cambio de opinión en los grupos de negacionistas o que tienen una posición más dura es difícil. El fenómeno de Médicos por la Verdad no es un fenómeno solamente de Argentina, es un fenómeno que nosotros lo hemos contado en varias notas. Nace en España y tiene figuras, digamos, desinformantes en toda América Latina, y yo creo que es importante para, digamos, también para poner en contexto, tener en cuenta cuál es la fuente que nos habla, ¿no? Porque muchas veces detrás de esto de Médicos por la Verdad, uno dice, bueno, pero si son médicos, ¿no? Si son una fuente autorizada para hablar. Bueno, la realidad es que dentro de todos los médicos, también hay algunos que son negacionistas o no están de acuerdo con algunas teorías, y realmente es muy peligroso la información que ellos están, digamos, haciendo circular. Por supuesto, cuando nos enfrentamos con una fuente de información, por más que tenga el título de doctor, tenemos que saber de quién se trata, si pertenece a una sociedad científica, si trabaja en un hospital público, en una clínica,
si realmente es una persona que está en actividad. ¿Cuál es su especialidad? No es lo mismo que hable de coronavirus una persona que es especialista en enfermedades respiratorias, que es infectólogo, que es virólogo, que hable un traumatólogo, ¿sí? O sea, realmente no es lo mismo. Y después también si esta persona es muy importante si pertenece a sociedades científicas, porque eso significa que está regulado, si pertenece a un colegio médico, si tiene una matrícula habilitante y que está activa, si ha presentado papers en congresos, si ha publicado trabajos en alguna revista científica. Son todas preguntas que tenemos que hacernos. Yo sé que muchas veces es difícil, pero a veces también hasta googlear quién es esa persona que no llega, para saber realmente si es un actor relevante esa persona que nos está hablando o no. Eso me parece que es sumamente importante para tratar de discernir quién es esa persona que nos habla y quién nos está diciendo. Florencia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu claridad y vamos a estar atentos a estos tips, porque no solamente para nosotros, para los periodistas, sino también para el público en general, que todo el tiempo, con la angustia del momento, consume información y ojalá que lo haga de la manera más responsable y con estos tips que aportabas seguramente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros tenemos un dicho en Chequeado que es el tratar de cambiar por las dudas comparto con el por las dudas no comparto, ¿no? Esa sería la definición. Los invitamos a todos a entrar a las redes de Chequeado, donde pueden ver varias verificaciones a desinformaciones que estuvieron circulando el último tiempo. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que hablábamos con Florencia Ballarino, editora de chequeado.com, periodista científica, para tener más claridad y saber, estar alertas a la hora de leer, escuchar y ver. Exactamente. Hacemos un nuevo corte, el último ya, que nos queda para el tramo final de Zona Crítica hasta las 22.